propósito de impuestos, hubo controversia este año luego de la legislación para poner un impuesto especial a los videojuegos violentos. Fue un tema a discutirse, se discutió en el pleno, sectores gamers alegaron que por qué, en fin, hubo un tema complejo, una discusión. Y en la última conferencia mañanera de esta semana, la presidenta Sheinbaum hizo el anuncio de que había un paso atrás. Dijo textual: ya no se va a cobrar este impuesto. Yo había pedido que se quitara y al final se mantuvo en la ley de ingresos. Y el argumento que dio la presidenta pues es muy válido. ¿Cómo distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no? Quizás es un asunto de perspectiva. Entonces, como no hay forma de definir qué videojuego es violento y cuál no, dijo la presidenta: ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar? ¿Quién va a ser el juez que determine, pues, qué videojuego es violento y qué no? Y para no meterse en líos, la presidenta ha ordenado, y así acatará el Poder Legislativo, y lo ha dicho Ricardo Monreal, que no habrá impuestos especiales a los videojuegos violentos, tal y como se anunció al aprobarse la ley de ingresos. Y le agradezco esta tarde la comunicación al profesor José Ángel Garfias Frías. Él es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Garfias, gracias por su tiempo. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Metió reversa el gobierno federal en un asunto que fue pero muy discutido y que fue también punto de crítica. Sí, por supuesto, era como lo estaban planteando, sobre todo como habían revuelto las cosas, ¿no? Poniéndolo junto a otro tipo de impuestos, se complicó el asunto y bueno, al final de cuentas la presidenta Sheinbaum optó de momento, ¿no? No es un veto de momento, pero tendrán que hacer ajustes en la ley para quitar el impuesto a los videojuegos. ¿Usted es gamer, profesor? Sí, por supuesto, soy investigador de videojuegos y productos de industrias creativas y pues sí, sí, sí. Creo que ese es el principal problema, ¿no? Cuando se clasifican, digamos, películas, Sí. alguien pasa 2 horas viendo una película y la clasifica, pero un videojuego, estamos hablando de 40, 50, 80 horas, ¿de dónde iban a conseguir todo ese capital humano para jugar todos esos videojuegos y clasificarlos? Esa era el punto de discusión cuando se reformó, profesor, o cuál era la inconformidad principal al agregarse este impuesto en la ley de ingresos. Pues varias cosas, ¿no? Ese es uno de tantos. Creo que el más alarmante fue basarse en un estudio que ni siquiera era contundente sobre el tema de la violencia en los videojuegos. Eh, Hay un montón de estudios y demás que no lo manejan como tal, ¿no? Como una cuestión de causa-efecto. Y apenas si los alcances de un videojuego respecto a la violencia son limitados. Y bueno, ponerlo en el mismo paquete que iba alcohol y tabaco y demás productos, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces esa fue la principal molestia, cómo clasificarlos en cuanto al contenido violento y bueno, satanizar a este medio que pues, más que nada es cultura. Ahora, ¿con qué sabor de boca se queda, profesor, tras este paso atrás que, bien lo dice usted, es un veto que todavía no ha concluido, tiene que pasar por el Poder Legislativo, luego publicarse en el Diario Oficial de la Federación, pero ya es una orden desde la Presidencia de la República? ¿Con qué sabor de boca se queda tras el paso atrás? Pues creo que rezarse de alguna manera el problema de fondo. A fin de cuentas, creo que el costo político iba a ser muy caro, puesto que estaban hablando sobre estudios, ¿no? No contundentes, y aparte un segmento que ni siquiera es al que va dirigido, ¿no? Otra cosa es que los usuarios de videojuegos, la mayoría, el rango entre los 30 y 40 años, y hablaba de una cuestión que afectaba a niños. En fin, ¿no? Había muchas cuestiones que quedaban ahí al aire y que creo que la presidenta, pues al evaluar los costos políticos, mejor lo decidió echar para atrás y aún celebro que puso una opción mucho eh, más sensata, ¿no? Que es educar a la gente cómo Claro. jugar videojuegos. Cuando éramos pequeños teníamos que ir a comprar el cassette o el disco, y para ir a comprarlo, pues regularmente te acompañaba un adulto, te supervisaba. Pero ahora en la consola, si alguien tiene acceso a una tarjeta o si papá tiene vinculada la cuenta de YouTube o de Google, de pronto puedes pagar desde ahí. Y puede que si papá no supervisa al menor,
pues el menor compra el juego que le da la gana y lo tiene disponible en cualquier momento. ¿Este es un asunto que más allá de una ley tiene que empezar en casa, profesor? Sí, creo que ahí se demuestra que pues no entienden en sí cómo es el fenómeno de los videojuegos, incluso hasta sin pagar, ¿no? Eh, Así como había piratería en esa época de los cartuchos y los discos, hoy hay lugares para descargar cualquier tipo de contenido, Sí. incluidos videojuegos, y entonces pues una reglamentación al irse a estos sitios ilegales pues no resuelve nada. Entonces, sí, por supuesto, la clave es la educación. A fin de cuentas, el videojuego es una herramienta para la alfabetidad digital y más que evitarla, hay que saber usarla. Es como en su momento cuando se quemaban libros y el libro era el tema prohibido, pues más bien hay que saber qué leer y en este caso qué jugar. ¿Qué es lo que le gusta jugar a usted, profesor, Pues bueno, mayormente? yo trato de jugar de todo, juegos clásicos, juegos nuevos, pero principalmente los juegos de peleas, ¿no? Yo soy de la época de los Street Fighters, de los King of Fighters. Y eso no lo hace usted que salga a la calle y quiera pelear con todo el mundo. Pues sí dan ganas, pero bueno, las luchas, y ahí me desquito en la lucha libre. Ahora, profesor, ¿qué sí se tiene que hacer? Porque el gobierno federal plantea un asunto de educar. Hablaban en su momento de lanzar una serie de videojuegos desde el gobierno federal que pues nadie va a querer cambiar los clásicos por los que pueda lanzar el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para así corregir lo que se está haciendo mal o aquellos menores que están jugando juegos que no tendrían que jugar? ¿Por dónde va la cosa? Yo creo que el primer asunto es la educación, ¿no? En este caso creo que hacen falta guías para padres para saber qué comprar, qué adquirir y sobre todo porque a veces no se compra. El videojuego es gratuito en muchas plataformas de teléfonos móviles y tabletas y hay que enseñarlos pues, qué hace ese videojuego. Por ejemplo, un Roblox es un videojuego de creación y entonces es una muy buena herramienta para la creatividad y la programación, pero en Roblox, y ya ha habido muchas noticias últimamente, hay contacto con otras personas y bueno, como cualquier comunidad digital, si no hay supervisión, pues los niños pueden estar en contacto con gente negativa, ¿no? Entonces es esencial tomarle la palabra a la presidenta y bueno, nosotros desde la investigación, pues con todo gusto colaboraríamos para elaborar algún material, ¿no? Para informar qué jugar y cómo jugar. Entonces, eso es el primer paso. Y si hay una estadística sobre quiénes consumen los videojuegos que pudieran llegar a ser violentos, porque me habla usted de mayores de 40, si es así entonces, Sí, de hecho, de toda la gama de videojuegos que se venden, ya hay una clasificación, la que es ABCD, que hace algunos años adaptaron de la norteamericana ESRB, y básicamente los juegos que diríamos más violentos que caerían en la categoría M o C de la clasificación son apenas el 15-20%, ¿no? La mayoría es para todo público, porque inclusive los propios desarrolladores de videojuegos buscan adaptar sus juegos para públicos más amplios. Entonces, tener contenidos más amigables es lo que hace que tengan más público. ¿y qué consola juega, profesor? No, yo tengo todas las consolas, Todas. incluso clásicas, porque luego doy talleres de Tiene videojuegos todavía el clásicos, 64, el contemporáneos. GameCube. Sí, 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 aquí tenemos de todo, por aquí hay controles, ¿no? Aquí hay uno de Play 3, hay de Xbox, de todo. Bien, profesor Garfias, un gusto platicar con usted y gracias por tomarnos la comunicación en plenas fiestas para hablar de esto. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Es el profesor José Ángel Garfias Frías, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se preocupe, no habrá impuestos a los videojuegos. El gobierno federal reconsideró y dijo, ¿cómo vamos a saber cuál es violento y cuál no? Y esa fue la decisión tomada. Pausa.